menos mal que hablé poquito. Bueno, y con lo último es el típico asiento de la depreciación. Dice así, por ejemplo, para las patentes se consideran de la vida útil los años de exclusividad de explotación o un plazo menor en base a la utilidad económica, en las concesiones el plazo contractual, porque ahí hablamos, bueno, pero ¿qué vida útil le damos al bien intangible? Entonces, para las concesiones el plazo contractual, para las franquicias también, para las patentes la cantidad de exclusividad que me den cuando estoy presentando o patentando un invento, los costos de investigación, que es lo que hablábamos hoy, dice, de tener alta probabilidad de éxito, se mantienen como activo intangible, sin depreciar hasta lograr patentar la invención o el descubrimiento. O sea, una vez que voy armando todo como gasto de mantenimiento, una vez que logro patentar ese producto en el mercado, esos gastos los pongo dentro del patentamiento. Y fíjense que el asiento de la depreciación es exactamente igual que el de bienes de uso. Depreciación, llave de negocio, depreciación franquicia, depreciación concesiones, depreciación marca de llaves, derechos de edición, cuenta de resultado negativo, a depreciación acumulada con una cuenta regularizadora del activo. Como verán, esto no es un tema, si bien es importante, pero está muy relacionado con los bienes de uso, y las características de registración es exactamente lo mismo. Y así como a los bienes de uso, cuando le damos de baja, lo damos de baja por su valor de origen, recuerden eso, y por lo tanto damos de baja su depreciación acumulada, lo mismo, el mismo juego pasa con los intangibles. El día que yo tenga un intangible, por ejemplo, marcas y patentes, compré la marca y patente de algo, marca y patentes a caja, por un costo, el día que esa marca y patente no la tengo más, la voy a dar de baja por ese valor de costo, es decir, por el valor de origen, contra la depreciación acumulada que lleve hasta ese momento. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí, sí. Bien, vamos ahora a... voy a buscar, déjenme ver, buscar pasivos. ¿Dónde? Me perdí. Ah, acá. Me parece que acá no los tengo. Me parece que acá... Bueno, vamos a pasivo. Y acá también voy a ir rápido porque ya mucho de lo pasivo, de lo que es pasivo lo vimos. Quiero ir más vale a la última parte. Pasivo se divide en dos partes. Pasivo cierto y pasivo contingente. Ya la palabra se lo está diciendo. El pasivo cierto es, a ver, acá tenemos el pasivo cierto, justamente aquellas obligaciones que el ente tiene certeza de lo que está debiendo. Por eso es la palabra pasivo cierto. Las obligaciones del ente a favor de terceros que deben ser indudablemente cumplidas, cualquiera fuese su origen, sean determinados o determinables. Es decir, es aquella deuda que ya sé que la tengo, que la conozco, y que sé que la puedo llegar a tener en el caso que dice determinables. El compromiso contingente, o el pasivo contingente, lo que están supeditados a la concreción de un hecho aleatorio. Por eso habla de contingencia, y dijimos la vez pasada
que contingencia era algo que podía llegar a suceder. Entonces, un pasivo contingente es una previsión de pasivo. Es decir, hoy echo a una persona y el día de mañana pierdo el juicio que me hace y ahí tengo una previsión de pasivo, porque voy a tener una deuda para con esa persona. Entonces, ahí es donde nacen ese tipo de previsiones. Los pasivos ciertos, ¿cuáles son? Las obligaciones de entregar bienes que no hacen a la actividad habitual de la empresa, obligaciones de prestar servicios o por recibir fondos anticipados, y obligaciones de pagar sumas de dinero a determinados organismos. Es decir, esos son los tipos de pasivos ciertos que podemos encontrar. ¿Qué representan? Obligaciones presentes, lo debo hoy, que tienen o que pueden llegar a ser obligaciones que las pueda llegar a cancelar en el futuro y que sí o sí sean inevitables, es decir, que yo ya sé que son deudas propias. ¿Qué pasa cuando cancelo un pasivo? O sea, ¿qué pasa con la ecuación contable? Cuando yo cancelo un pasivo, es decir, voy a estar haciendo un débito de ese pasivo, lo puedo llegar a cancelar con la disminución de un activo, ya sea de bienes o de dinero, el aumento de otro pasivo en caso de que esté refinanciando la deuda, la disminución de créditos en casos de cobros por anticipado, es decir, yo hoy cobré por anticipado algo, tengo que pagar, o sea, tengo que prestar ese servicio, o el aumento del patrimonio por incremento patrimonial o reconocimiento de resultados. Es decir, ¿qué pasa cuando cancelo un pasivo? ¿Cuáles son? ¿Cómo puede afectar esa disminución de pasivo en la ecuación patrimonial básica? Se me fue, acá. Los pasivos ciertos los podemos clasificar en corrientes o no corrientes, eso ya lo sabemos, igual que el activo. Recuerden que la clasificación de corrientes o no corrientes dependía del grado de liquidez que tendría que ser dentro de los 12 meses. Puede ser según el efecto en el patrimonio al cancelarse, que pueden que incrementen el pasivo o el patrimonio neto o disminuyen el activo, lo que hablábamos recién. Según el origen, y yo esto voy rápido, chicos, porque esto es más para una lectura propia de ustedes que para estar, digamos, porque prácticamente se los estoy leyendo. Los pasivos operativos y no operativos, al igual que hablábamos de los resultados operativos y no operativos, bueno, los pasivos operativos, aquellos que surgen por la actividad propia del ente, es decir, estoy vendiendo mercadería, le debo al proveedor. Y los no operativos son aquellas deudas que se generan por otro tipo, por causas ajenas a la actividad propia del ente. No sé, por ejemplo, me compro un auto a crédito. El auto me lo compro porque tengo ganas, no para la actividad del ente. Entonces, eso sería un pasivo no operativo. Según la instrumentación, sin documentación o con pagaré, es decir, si estoy documentando o no la deuda. Según el interés, si esa deuda que yo estoy contrayendo, si tiene interés implícito, explícito o es sin interés. Según la naturaleza del evento, si es una deuda comercial, financiera, bancaria, es decir, si le debo a un proveedor, si le debo a un banco, si le debo a una entidad financiera, si le debo a un organismo público, en el caso de fiscales y sociales. ¿Y cómo hago? Fíjense que siempre, perdón el término, jodo con lo mismo. La medición inicial, así como la vimos para los activos, también la tenemos para los pasivos. Y para la medición inicial de ese compromiso de deuda que yo tengo, el valor a considerar en el momento del reconocimiento es el que se corresponde con la entrega de bien o servicio que estoy haciendo o con el pago, o sea, por ejemplo, yo me compro, como les decía recién, compro un auto a crédito, es decir, lo estoy debiendo. Bueno, ¿cuál va a ser la medición inicial del pasivo y lo que estoy debiendo de ese auto? Fíjense que si compro un auto a crédito por 100.000 pesos, ¿cómo es el asiento que hago? Rodados a
préstamo rodado a pagar, por ejemplo. Bueno, todo va a ser por 100.000, es decir, por el valor a considerar en el momento de que estoy adquiriendo el bien o prestando o el servicio. Y la diferencia entre la medición inicial y el importe a pagar al vencimiento es un costo atribuible al periodo de financiación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, bueno, yo hoy le estoy comprando el auto a préstamo, o sea, por 100.000 pesos, pero capaz que esos 100.000 pesos dentro de un tiempo, cuando lo termine de pagar, no son 100, son 110. Bueno, esa diferencia entre la medición inicial y la medición final justamente van a ser la financiación, el interés que me cobren. Estas deudas por compra de bienes sin documentar, fíjense que dice, son las más comunes al ser la consecuencia normal de operaciones de compra de bienes que conforman un pasivo comercial. En el precio de la transacción, ¿qué hace? Se incluyen resultados financieros representados por la diferencia entre el precio pactado y el precio de contado. Ese componente del precio es el costo financiero, lo que hablábamos recién. Las mercaderías, por ejemplo, yo las compro por un determinado valor. ¿Sí? No sé, 500 pesos. Y al proveedor le estoy debiendo 600. Esa diferencia va a ser el interés no devengado de proveedores que lo voy a ir apropiando de acuerdo a cómo tenga que ir pagándole yo a ese proveedor. Eso es en cuanto a si tiene o no incluido el interés. Se me fue. A ver, acá teníamos deudas por compra de bienes sin documentar proveedores. Deuda por compras de bienes documentadas. Esto está mal. Esto está mal. Esto es documentada. Documentada. ¿Por qué? Porque fíjense que se trata exactamente del mismo ejemplo, pero en vez de dar de alta como pasivo a proveedores, estoy dando a documentos a pagar. Luego tenemos la adquisición de un bien de uso sin documentar y con intereses pagados por adelantado. ¿Se dan cuenta por qué voy más rápido con esto? Porque son todas cosas que ya las vimos. No las vimos como pasivo en sí, pero son todas cosas que ya las vimos. Ustedes dicen, pero eso ya lo hicimos. Sí, ya lo vimos. Lo fuimos viendo en forma separada y hoy les digo, bueno, todo eso junto es el pasivo cierto, porque fíjense, es un bien de uso sin documentar y con intereses pagados por adelantado. O sea, compré un mueble y útil, lo tengo documentado, pero pagué los intereses por adelantado. ¿Sí? Quiere decir que el documento va a coincidir con el valor del mueble y útil. Los intereses los pagué por adelantado, luego los voy a ir devengando contra resultados. Los préstamos o deudas financieras son aquellas que van a surgir justamente, o sea, porque ¿qué pasa? El pasivo, ¿cierto?, así como el rubro del activo lo tenemos dividido en caja y bancos, créditos, inversiones, bienes de cambio, bienes de uso, dentro del pasivo los rubros van a ser deudas comerciales, otras deudas, deudas bancarias, deudas fiscales, deudas sociales, y vamos a ver qué es lo que es cada una. Dentro de los préstamos o deudas financieras representan todos aquellos compromisos ciertos que tengo propios de la empresa, es decir, todo aquello que asumí por la actividad principal, ya sea deudas con proveedores, deudas bancarias. O sea, yo las separaría en lo que es deudas comerciales, todas aquellas que surgen justamente con los proveedores del ente. Mientras que las deudas financieras son aquellas deudas que tengo con las entidades bancarias. Luego tenemos las deudas sociales, es que toda empresa tiene empleados. Esos empleados les tengo que pagar un sueldo. Dentro del sueldo tengo que reconocer su jubilación y su obra social. Entonces, eso es lo que le vamos a llamar deudas sociales. Al sueldo y jornal a pagar, a la obra social a pagar, al aporte patronal a pagar, que es todo lo que tiene que ingresar el empleador en la AFIP
para que el día de mañana o para que en el mismo momento el empleado goce de obra social o el día de mañana de su jubilación. Por eso siempre decimos que es importante que esos pagos estén al día, porque si no el empleado no puede gozar de esas cosas. Las deudas sociales, bueno, también ahí estamos hablando de la contribución patronal. ¿Por qué? Porque el empleador, es decir, la persona que da trabajo, que se llama empleador, tiene que pagar el sueldo, por un lado, y por otro lado hacer contribuciones patronales. Es decir, que un empleado no sale solamente lo que le pago de sueldo. Sale eso, más las contribuciones patronales que tiene que hacer el empleador, también con el mismo destino de jubilación y obra social, y que es más o menos un 28 o 27% del salario bruto del empleado. O sea que estamos hablando que cada empleado me está costando casi un 130%. Y eso es lo que conocemos como deudas sociales. Las deudas impositivas, todas aquellas deudas que tengo para con el fisco, ya sea nacional, municipal o provincial, es decir, en el Fisco Nacional vamos a encontrar AFIP, en la provincia de Buenos Aires tenemos ARBA, y en la municipalidad, obviamente por las tasas, la Municipalidad de Junín. ¿Qué vamos a deber ahí? Todos aquellos impuestos que tengan que ver con el IVA, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, bienes personales, impuestos de sellos, tasa de alumbrado, seguridad e higiene, de acuerdo a qué tipo de institución pública estemos hablando. Esta es la forma en que voy a registrar las deudas impositivas. Fíjense, cuando determino cuál es el monto del impuesto, voy a hacer la cuenta impuestos como resultado negativo a impuestos a pagar, cuenta de pasivo cierto patrimonial del pasivo. Seguimos con la medición contable, que es la misma, y la baja de compromiso, por eso yo le decía que esto era fácil, la baja de compromiso que se da cuando cancelo ese pasivo. Es decir, ¿cuándo doy de baja un pasivo? Cuando lo cancelo, es decir, cuando lo pago, cuando lo transformo en otra obligación, es decir, lo estoy refinanciando, cuando es condonada la deuda, cuando prescribe, cuando un socio asume como propia esa deuda, es decir, ¿por qué voy a dar de baja un pasivo? Y si yo tengo una obligación y la doy de baja es porque la pagué, por ejemplo con efectivo. La doy de baja porque cambié un pasivo por otro. La doy de baja porque debía impuestos municipales y la municipalidad me sacó todos los intereses de los impuestos. Bueno, bajé parte de la deuda, no significa que tenga que darla toda. Entonces, son ejemplos de cómo puedo dar de baja un pasivo y desaparece la obligación. Bueno, esto es lo que vimos, lo que se llama pasivo cierto, lo que conozco y puedo realmente considerar. Vamos ahora a ver a los pasivos contingentes, que es este, y que, como les decía, los pasivos contingentes, el pasivo contingente, fíjense, dice, la doctrina contable considera a la contingencia como la posibilidad de ocurrencia o no en el futuro de hechos inciertos en el presente. De darse esa ocurrencia en el futuro se produciría una variación patrimonial cuantitativa, se trate de un activo o de un pasivo, que puede aparecer o desaparecer, que determinados hechos futuros se concreten o no. Esto es lo que hablábamos en la parte cuando vimos previsiones. Dijimos que las previsiones, que para que haya una contingencia, es decir, para que haya una previsión, se tenían que dar 3 factores. ¿Cuáles eran? Que sea objetivo, que haya un valor y que se dé en el futuro. Bueno, acá también tenemos que hablar de previsiones, pero así como hablábamos de previsiones de activo, ahora vamos a hablar. Recuerden que hacíamos previsión para deudores incobrables porque veíamos créditos. Bueno, las previsiones de pasivo más que nada se van a dar cuando sabemos que un hecho en el futuro nos va a originar justamente eso, una deuda.
Esas contingencias que se pueden llegar a dar en el futuro, las vamos a clasificar según la incidencia en el patrimonio con efectos sobre el patrimonio. O sea, ¿qué puede pasar cuando se den esas cosas? Y puede ser que originen pérdidas, es decir, que haya un incremento en el pasivo con una reducción de activo, o las que originen ganancias que incrementan el activo, reducen el pasivo, o sin efectos en el patrimonio. Es decir, eso es lo que puede pasar cuando se da una contingencia. Se pueden clasificar según la probabilidad de ocurrencia, de alta probabilidad, de baja o de otras, cuantificables o no. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Pero para el caso de situaciones con posible incidencia negativa sobre el patrimonio, que son las que nos están, las que tenemos que ver hoy, que son las contingencias de pasivo, es decir, las que me van a aumentar el pasivo y reducir el activo, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, litigios por daños y perjuicios. Hecho a una persona hoy de mi comercio, me inicia un juicio, por ejemplo, hoy, 17 de noviembre. Ni ahí que la justicia se va a expedir a esta altura. Ya sé que puede tener futuros efectos el año que viene. Bueno, ahí hago una previsión de pasivo. Considero que el año que viene pierdo ese juicio, por lo tanto voy a tener que pagar. Entonces es una previsión de pasivo. Litigio por daños. Perdón, indemnizaciones por despido sería eso. Un litigio por daños y perjuicio, y vieron que se usa mucho, ese más en el grupo de los actores, que te dice, te inicio juicio por daños, porque dijiste algo mío y me perjudicaste. Bueno, eso sé que el día de mañana puedo llegar a terminar. Indemnizaciones por accidentes de trabajo, también, tengo un empleado, tiene un accidente de trabajo, me inicia juicio, voy a tener que pagar. Posibilidad de no cobrar saldos adeudados de cliente. Esto ya sería una previsión de activo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Disminuye el activo. Y siniestro de bienes de la empresa no asegurados, también disminución de activo. Ejemplo de situaciones con posible incidencia positiva sobre el patrimonio. Posible aprovechamiento futuro del derecho de usar quebrantos impositivos para futuras ganancias, transformando el impuesto a las ganancias en un monto menor. No, esto directamente déjenlo, chicos, porque, o sea, se lo explico así fácil, pero no es más que nada para esta materia. ¿Qué pasa cuando yo puedo llegar a tener, por ejemplo, resultados positivos acumulados y en un ejercicio tengo un quebranto? Bueno, ¿qué hago? Tomo parte de esos resultados para cubrir ese quebranto, transformando el impuesto a las ganancias en un importe menor. Es decir, de los resultados que traía acumulado, los voy a disminuir para absorber ese quebranto que tengo, y obviamente ese movimiento me implica menos impuesto a las ganancias. Pero bueno, con eso no se mezclen, porque para ustedes todavía es mucha cosa. Dijimos entonces que para que este tipo de contingencia, que puede tener diferentes efectos sobre el patrimonio, yo la pueda registrar contablemente, se tienen que dar 3 hechos. Que el hecho sustancial corresponda al periodo, el grado de probabilidad sea elevado, y que los efectos sean cuantificables, los mismos que habíamos hablado para las de activo. Que las situaciones de contingencia, ¿por qué se registran? ¿Mediante qué? Previsiones, y que previsionar significa ver anticipadamente acontecimientos del futuro. Esas previsiones, cuando tiene una variación negativa, es porque hay una disminución de activo, entonces voy a tener una previsión de pasivo, o puede tener un aumento de pasivo y voy a tener también o sea, ¿cuándo se va a dar una previsión de pasivo? Cuando hay una disminución de activo y un aumento de pasivo. ¿Qué registra? La registración que implica un débito a una cuenta de resultado, por ejemplo. Yo tengo
una previsión de pasivo, me entero del juicio que voy a tener que pagar. O sea, yo sé que lo tengo, pero cuando vienen los abogados y me dicen, el juicio va a salir negativo, bueno, ahí ya directamente lo registro. ¿Y cómo lo voy a registrar? Por ejemplo, juicios pendientes, cuenta de resultado negativo al débito, a juicios pendientes a pagar, cuenta de pasivo. Y ahí genero el pasivo contingente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Hasta ahora entonces dijimos, repetimos más o menos lo mismo que habíamos hablado de previsión, pero lo que tenemos que entonces, quedarnos en cuenta que la previsión de pasivo es aquella que me va a aumentar el pasivo y me va a disminuir un activo. Y que compromisos contingentes son aquellos supeditados a la concreción de algún hecho aleatorio, que ya dijimos cuáles podían ser esos hechos. Acá está cómo vamos a reconocer esa previsión de pasivo. Dice, el reconocimiento del compromiso contingente como elemento del pasivo implica la creación de la previsión que corresponda, y esta registración se realiza al cierre del ejercicio. Por ejemplo, puedo hacer una previsión por desvalorización de mercaderías, que sé que a la larga lo voy a imputar contra el resultado. Pérdida por desvalorización a previsión para desvalorización mercaderías, o previsión a pagar. Cuando se determina la certeza de ese pasivo, el patrimonio sufre una variación con la imputación de ese resultado. A ver, ¿qué otro ejemplo podemos poner? A ver, déjenme pensar un ejemplo que es más fácil. O sea que no lo tenía armado este. Por ejemplo, acá armamos juicios al cierre del ejercicio. El abogado dice, yo creo que el año que viene vamos a tener que pagar X monto de juicios. Entonces hago pérdida por juicios pendientes a previsión para juicios pendientes. Al ejercicio siguiente, cuando conozco, como dice acá, cuando determino la certeza del pasivo, el patrimonio sufre un cambio, por lo cual el pasivo se transforma en cierto. Entonces, acá, cuando realmente conozco al ejercicio siguiente, cuál es el monto que voy a tener que pagar de ese juicio, hago previsión para juicios a previsión a juicios a pagar. Y ahí, este pasivo contingente de la previsión, fíjense que es pasivo, se transforma en un pasivo cierto. ¿Por qué pasivo cierto? Porque tengo la veracidad de que ese pasivo lo tengo que cancelar. Antes era algo estimado, ¿sí? Eso ya lo tenemos, o sea, es la diferencia entre el pasivo cierto y el pasivo contingente. Esto de ajuste de resultados también déjenlo de lado, esta ya la voy a eliminar, porque esta no va. Y ¿cuáles serían las previsiones habituales? Por ejemplo, previsión para despido, haciendo referencia a las condiciones. El hecho sustancial, la decisión de despedir al personal. O sea, vamos a ver cuáles son las características en este caso. Recuerden que teníamos que cumplir las 3 condiciones. El hecho sustancial es cuando decido despedirlo. El monto estimado, lo voy a llamar al contador y le voy a decir, che, ¿cuánto me sale echarlo a este? Y la elevada probabilidad de ocurrencia de que el compromiso se transforme en cierto es que ya sé que cuando le llegue la carta de documento me inicia un juicio. Entonces, tengo las 3 causas, puedo crear la previsión. Como también, por ejemplo, para juicios pendientes, dice, se crea al cierre del ejercicio en que el ente es notificado del reclamo por parte de un tercero que esgrime un daño patrimonial o personal producto del accionar del ente. Por ejemplo, tengo un comercio, viene una señora a comprar algo, como tenía algo mal en el piso, qué sé yo, se cayó y se quebró la muñeca. Me inicia un juicio por daños y perjuicios. Cuando me notifican de ese juicio, ya puedo saber que eso puede salir desfavorable en un futuro, puedo hacer la creación de la previsión.
Y la previsión por garantías, esto se da normalmente en las casas de electrodomésticos. Vieron que cuando vamos a comprar dicen, el televisor tiene la garantía de fábrica a 1 año, ¿se la querés extender a 3 más? Bueno, ahí ya estoy viendo una previsión de cómo voy a tener que hacer, porque quizás los reclamos que yo tengan en 1 año no sean los mismos reclamos que pueda llegar a tener en 4. ¿Se entiende, chicos? Sí, Vero. Bien, bueno, ya con esto terminaríamos. Así que vamos a hacer así. Yo si la semana que viene estoy, les aviso y les doy hoja de trabajo. Si no, les voy a colgar en la plataforma lo que nos quedaría, que es la teoría de hojas de trabajo, ¿sí? Y bueno, y a los que, si no, ya hoy sería la última clase. Les vuelvo a repetir, los que rinden mañana, bueno, toda la suerte y cualquier cosa me van consultando por el Instagram, vamos a estar las dos con Carla, y los que ya tienen todo aprobado y se quieran presentar en diciembre, les voy a pasar la nota y cualquier cosa no tienen más que llamarme, ¿sí? Buenísimo, Vero. Listo. Oye, Vero. Bueno, chicos, un gusto, si no nos vemos, y suerte para todos. Gracias, Vero. Yo también, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.